Antes de empezar con la enseñanza, nosotros tenemos que tener presente que en la cosmovisión de la iglesia hay tres cosas que no podemos mezclar, y es la diferencia entre la congregación, la diferencia entre la iglesia y la diferencia entre ministerio. Porque si entendemos la diferencia de cada cosa, vamos a descollar y nos vamos a enredar la bendita vida. En la iglesia, en la cosmovisión de la iglesia de Cristo, hay congregación, iglesia y hay ministerio. ¿Qué es la congregación? O la reunión de muchas personas. Del hecho de que haya muchas personas reunidas no indica que sea una iglesia. Tiene que identificar eso, porque la congregación parte de mucha gente que se congrega. Por eso que cuando usted ve gente predicando o gente vestida con traje o predicando usando la Biblia para enseñar, si usted no tiene sabiduría o carece de discernimiento de espíritu, va a llamar iglesia a todo lo que vea, porque ve a una persona con corbata o vestido con traje o vestido bien y hablando de la Biblia, hablando de Dios, y cree que es la iglesia. La iglesia es una cosa, la congregación es otra y el ministerio es otra cosa. Lo podemos ver cuando Cristo le predicaba a la multitud. La gente se congregaba para escuchar a Cristo predicar, pero no era una iglesia. La iglesia partía desde el punto en donde esa gente se convertía y se bautizaba y decidía obedecer el evangelio del reino de Dios. Y no nos vamos a ir muy lejos. Aquí mismo, dentro de este lugar, de este recinto, hay gente que son congregación y hay gente que son iglesia. Escuche eso, porque no todo el que está aquí puede ser de Dios. No todo el que está aquí está buscando a Dios. No todo el que está aquí ama a Dios. Y se puede ver en el momento en el que el ministro está adorando y la gente está mirando lejos. Se puede ver en el momento en donde se está predicando la palabra y la gente puede estar en su mente un sinnúmero de cuestionamientos y estructuras filosóficas o religiosas y no lo dejan disfrutar la palabra. El que es de Dios recibe la palabra. La iglesia, por otro lado, está buscando a toda costa de agradar a su Señor. Usted está conmigo aquí. La iglesia a toda costa está buscando agradar a su Señor, porque la palabra iglesia significa extraídos del mundo para consagrarse a Dios. ¿Entiendo lo que digo? Entonces el lugar, el recinto, lo que llamamos templo, lo que coloquialmente le podemos decir como nombre iglesia, no es iglesia en sí misma, porque el edificio no hace la iglesia, la hace la gente que está ahí buscando a Dios. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Entonces, cuando usted no entienda la diferencia, puede ser parte de una congregación, pero que no están buscando a Dios, sino que están buscando sus propios intereses, están operando en la moda, operando en Halloween, operando en fiestas, operando en festividades, donde la gente que está ahí no tiene nada que ver con las cosas de Dios, pero cantan disquitos, cantan himnitos, cantan alabanza, y la gente que está ahí cree que está buscando a Dios. No, porque es que la palabra iglesia significa eclesia. Eclesia es gente que fue sustraída del mundo para adorar a Dios. Entonces, si en la iglesia que yo estoy, su propósito normal es mantener a la congregación mundana o en el mundo o apegada a costumbres o festividades mundanas, lógicamente no es una iglesia, porque el mismo nombre iglesia quiere decir que es gente que fue sacada, y si salimos del mundo no podemos tener que las mismas costumbres, los mismos comportamientos, las mismas maneras o formas de hacer las cosas, porque nos sacan de ahí. ¿Usted entiende lo que estoy diciendo? Entonces, cuando usted no entiende eso, todo lo que ve como gente reunida cree que es la iglesia de Cristo. Ahora, ¿qué es el ministerio? Bueno, el ministerio es la gente que fue llamada, entiéndase eso.
entre toda la gente que Cristo buscó, la Biblia dice que Él eligió a 12. En uno de los evangelios dice que Cristo le predicaba a la multitud y entre de la multitud sacó a sus 12 discípulos. Y después los fue a buscar donde estaban ellos. Pero note que no llamó a todo el mundo. Usted me entiende lo que estoy diciendo. A eso se le llama ministerio. A eso se le llama la gente facultada o elegida para. Ahora, la iglesia a toda costa tiene que presentarnos delante de Dios puros. Escuche eso. La iglesia a toda costa tiene que presentarnos delante de Dios puro. La consigna del apóstol Pablo, independientemente que pequemos, que desobedezcamos, que quebrantemos la ley, que hagamos lo que sea, vamos en pos de una perfección. Y el apóstol Pablo dijo que nos tenía que presentar delante de Dios como a una virgen pura. Como una virgen pura. Por lo tanto, si tú estás en una congregación, la gente que me está escuchando en la emisora, o los que están ahora, que van a ver el video en Facebook o en YouTube, si tú estás en una congregación que el propósito central del predicador no es presentarte a Cristo como una virgen pura, tomando la analogía del libro de Esther. Note que Esther tenía un tío llamado Mardoqueo. Mardoqueo juega la función del Espíritu Santo, que llevaba a Esther guardándola pura hasta que se presentara hasta el rey. Cuando se presenta al rey, cumple con su trabajo. La responsabilidad del predicador es tomar a Esther, a Hadasha, y presentarla con pureza delante del palacio, mientras que él se pasea en medio de los atrios del reino. Usted sí me está entendiendo en esta mañana. Mardoqueo es tipo o es una alusión del Espíritu Santo. ¿Qué hizo Mardoqueo? Bueno, Mardoqueo tomó una muchacha que no era su hija y la crió como suya. Aquí está la labor. Jesucristo es nuestro Señor y Dios es nuestro Padre. El Espíritu Santo, como Mardoqueo, cuida a los hijos de Dios, para presentárselos ante el Rey, que es Cristo, con una virgen pura. ¿Usted entiende lo que estoy diciendo? Entonces, la iglesia a la que usted se congrega, a la que usted va, que usted tiene libertad de Halloween, de noviembre, que toma, que esto y lo otro, y no te demanda búsqueda, consagración, oración, reunión de líderes, ayunos, vigilia y esa cuestión. Entonces, si el propósito original, la intención original de la iglesia era extraer a la gente del mundo para que agradara a Dios, es incoherente creer que la iglesia se debe comportar como los mundanos. Independientemente del concepto que tenga tu pastor preferido de internet, el nombre mismo de la palabra iglesia implica que son gente extraída del mundo para servir a Dios. Entonces los ministros salen de dentro de la gente que está en la congregación. Los ministros salen de aquí. Pero ¿cómo salen? A la vista del pastor, según la responsabilidad y el compromiso de los feligreses. Porque tienen que ser llamados según el compromiso para poder servir. Hechos capítulo 6 dice que en la elección de los diáconos, ¿cuáles eran las cualificaciones que el Espíritu Santo le indicó al apóstol Pedro que tenían que cumplir para poder elegirlo? ¿Cuáles eran? Buen testimonio, llenos de fe. ¿Cuál era la otra? Y llenos del Espíritu Santo y que tuvieran sabiduría. Sabiduría, dentro del contexto de la misma palabra, es la facultad de poder aplicar en nuestra vida todo el conocimiento aprendido concerniente a. Eso es sabiduría. No lo de Proverbios 1:7, que es temor de Dios. Sabiduría es la facultad de aplicar a nuestra vida todo lo relacionado en el conocimiento de, en este caso, de Dios. Entonces Dios no necesitaba gente torpe, no necesitaba gente ignorante, necesitaba gente sabia que
tuviera la facultad para poderle servir a Dios. Por eso es importante que usted me venga a las clases ministeriales. La palabra que enseño ahora no es la misma, porque yo no puedo revelarle al que viene hoy revelaciones del reino de Dios y cosas espirituales, porque no va a entender. A los niños pequeños se le da leche, se le da tetero, se le da compota, se le da mazamorra, se le da purecito de papa. Por eso cada cosa se hace según la demanda del individuo. Los discípulos tienen que estar en la escuela de ministerio para poderse formar, para que cuando Dios los llame a servir tengan la sabiduría, tengan el conocimiento y puedan aplicarlo en la hora que se requiera esa sabiduría. ¿Están conmigo aquí? Llenos de fe. Imagínate que cojamos una persona que no tenga fe a servir y venga alguien enfermo. No siempre yo estoy disponible, a veces no estoy en Cartagena, me toca hacer otra cosa, a veces estoy ocupado, y los ministros tienen que tener fe para obrar en milagros, para obrar en restauración, para darle una palabra de fuerza y aliento a la persona que necesita esa palabra. Si tú no tienes fe, ¿para qué te eligen? Es que hay un enredo en la iglesia de Cristo. Si tú no tienes fe, ¿para qué viene? Si tú no tienes el Espíritu Santo, que es lo esencial. Tan importante es que los apóstoles no se atrevieron a predicar sin antes ser revestidos del poder de lo alto. Y podían hacerlo porque Cristo les dio la sabiduría y les enseñó los fundamentos bíblicos, pero le digo, no prediquen sin él, porque ningún predicador puede predicar sin estar lleno del glorioso Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es que convence al pecador. Lo que hace que usted esté atento a lo que yo estoy predicando ahora y esté concentrado, que es lo otro que va a decir, es el Espíritu Santo trabajando mancomunadamente conmigo para que cuando yo hable, tú seas bendecido. ¿Me entiendes lo que estoy diciendo? Entonces, un predicador sin el Espíritu Santo, un predicador sin fe, un predicador sin testimonio, se requiere de testimonio en el mundo natural para que la gente sepa. Ojo, no testimonio, sino de lo que Dios hizo contigo. Tres cosas. Un testimonio de lo que Dios hizo contigo, de dónde te sacó, de dónde te libró, quién eras tú anteriormente, cuáles eran tus pecados. La gente que te conoce, que sabe quién eras tú, da buen testimonio de ti porque te conoce ahora. Buen testimonio 2, de lo que tú eres en Cristo Jesús y lo que le manifiestas a la gente para que la gente busque de Dios. Y buen testimonio 3, en el mundo espiritual para enfrentarte a los demonios. ¿Usted entiende lo que estoy diciendo? En una ocasión, unos judíos exorcistas fueron a echar fuera un demonio de un judío, y cuando lo estaban echando fuera los demonios dijeron: a ustedes no los conozco. Yo a ustedes no los conozco. Yo conozco a Pablo, conozco a Cristo, pero a ustedes no los conozco. O sea que esa gente se atrevió a echar fuera demonios sin el Espíritu Santo, sin fe y sin testimonio en el mundo espiritual. Entonces, cuando usted no sabe que hay tres cosas: congregación, iglesia y ministerio, usted va a creer que todo lo que se predica, donde usted esté metido, es de Dios. La congregación es cuando la gente se reúne. La iglesia es cuando la gente busca para consagrarse y servirle a Dios. El ministerio son la gente que Dios elige dentro de la multitud con estas cualidades mencionadas para poderle servir. Y el propósito, para resumirle, para poder entrar, porque recuerde que este es en preámbulo, el propósito del predicador genuino, del predicador real, a pesar de todo, es presentarle a Cristo a su iglesia, no a la congregación, no a la gente que viene de visita esporádicamente, no a la gente que llega aquí a veces, no a la gente que aparece y desaparece, no a la gente que va y viene, no, sino a la iglesia que permanece. Recuerde que una de las características y cualidades reales de una iglesia de Cristo es que permanece en él.
¿Por qué permanecemos en Él? Porque estamos arraigados en Él. Algo que está arraigado no se puede mover. ¿Entiendes lo que digo? Algo que está arraigado no se puede desprender. ¿Cómo sabes tú que no estás en Cristo Jesús? Porque cualquier situación negativa, conflicto, errores, pecados, debilidades, problemas personales, familiares, sentimentales, enseguida cuando tú levantas el pie y te vas, indica inmediatamente que tú no estás arraigado. La palabra arraigarse implica que tienes raíces metidas en. Ahora, si Cristo es la roca inconmovible, ¿cómo puede ser que alguien que esté arraigado en Él se desarraigue? Jamás lo puede hacer. Haga el ejemplo con una maceta. Busque el ejemplo con cualquier cosa. Déjela aquí por 1000 años y ese árbol, si llegara a los 1000 años, de ahí no se va a mover. ¿Por qué? Porque está arraigado, está raizado, está compenetrado con la tierra negra y no se mueve. Tiene que ser que alguien lo mueva para poderse mover de ese lugar. ¿Entiende lo que estoy diciendo? La intención original de Dios en su mente con relación a la iglesia, no a la congregación, a la iglesia y a los predicadores, es que los predicadores cojan su iglesia, que es la mujer del Señor, y se la presenten a Cristo pura. Por eso es que el predicador no te puede caer bien. El predicador no te debe agradar. El predicador no puede ser tu amigo. El predicador no puede ser vale tuya. El predicador no puede ser contigo condescendiente. Mi responsabilidad es presentarte a Cristo puro. Es mi responsabilidad. Mi deber es presentarte a Cristo puro. Ahora, tengo a Cristo detrás de mí, puyándome, demandándome que yo tengo que hacer que tú llegues al cielo, y tengo a la gente en torno creyendo que yo tengo que hacer lo que usted le da la gana. ¿A quién le vamos a obedecer?